bacterias, hongos, el desarrollo industrial de esos organismos vivos es lo que más se está usando a nivel mundial. Nosotros pusimos el foco en los metabolitos por varias razones que ahora voy a intentar explicar. ¿Qué hacemos en Biocrop? Nosotros integramos herramientas biológicas al sistema de producción actual y buscamos que su uso no entorpezca, no sea un freno para el desarrollo productivo ni menos para la rentabilidad. Tenemos una visión integradora. No creemos que hoy, en las condiciones en las que estamos, se pueda sustituir los insumos de síntesis química al 100%, porque no podríamos sostener una rentabilidad dado que nuestros campos ya tienen una historia de chacra suficientemente grande como para que el banco de malezas sea enorme y los problemas de estructura de suelo, de calidad y de acidez nos estén complicando de la manera como nos están complicando. Por lo tanto, debemos continuar utilizando herramientas de origen químico, pero integradas con lo biológico, para poco a poco ir cambiando esa matriz. Además de lo que hacemos, también trabajamos con organismos vivos, pero en dos sentidos, buscando el desarrollo de organismos que sean competitivos en el medio en donde trabajan. Esto es, o simbióticos o endofíticos. Todos los que están acá, todos no, los que están acá, que siembren soja, saben, y prácticamente ni lo pensamos, los que plantamos, que tenemos que utilizar una bacteria que se llama Bradyrhizobium para inocular la semilla de soja. Nadie duda de eso. Los que inventaron en el siglo pasado, descubrieron las ventajas de esta bacteria para capturar nitrógeno del aire, tardaron está escrito, eso no sé si será veraz, pero 22 años en que les creyeran. Así es el tema de la lentitud de los procesos a veces de origen biológico. Y esta bacteria es capaz, en unas buenas condiciones, de sumar unos 400 a 500 kilos por hectárea de urea equivalente. No siempre lo hace, pero es capaz de sumar esa cantidad de nitrógeno al suelo. Y nosotros trabajamos tanto con ese tipo de bacterias simbióticas y endofíticas, y además en la elaboración de biopolímeros que serían como proteger esos organismos que van junto a la semilla para que tengan sobrevida en el suelo. El futuro, ¿cómo lo vemos al futuro? Desde nuestra perspectiva, porque además de ser desarrolladores de esta tecnología, también somos productores. Estamos de los dos lados del mostrador, así que nos competen las generales de la ley. A mí me duele gastar plata, me complica, me salta el cocodrilo del bolsillo, como les pasa a todos. ¿Cómo vemos nosotros el futuro? ¿Es biológico o químico? Al conocimiento que tenemos actualmente y la experiencia, creemos que ninguno de los dos, que debemos integrarlo, porque a diferencia de lo que explicó Antonio, que contó la historia del campo, estamos hablando de campo natural, estamos hablando de un sistema multiespecie, hay muchas especies ahí en el campo. Nosotros en los cultivos hablamos de uno solo. Y si queremos que la soja sea rentable, que el trigo sea rentable, que el maíz sea rentable, es un solo cultivo, precisamos apretar el acelerador para lograr eso. Encima, si además arrendamos campo, tenemos que pagar la renta, es una exigencia muy alta desde el punto de vista monetario. Por lo tanto, preciso rendimiento. Así que ni químico solo, ni biológico puro, sino ambos de forma integrada. Lo que pasa es que estamos acá hoy sentados y nuestra historia es de venir hablando de estas cosas porque está pasando que nuestros suelos se están degradando químicamente de un modo que nos está obligando a pensar cosas diferentes. Así nació nuestra empresa Biocrop, para ver de qué forma podemos cambiar alguna realidad. ¿Cómo integramos las herramientas biológicas con el sistema químico?
rápidamente, porque es muy poco el tiempo que tenemos, vamos a dividir en estas categorías lo que hoy tenemos disponible en Uruguay como herramientas biológicas. Por un lado, y esto es nomenclatura del Ministerio de Ganadería, para que quede claro, cuando uno registra un producto, bajo qué nómina lo registra. Hoy, los biológicos para Uruguay son organismos vivos, ¿sí? Para los que conocen algo más, Bacillus, Trichoderma, Pseudomonas, Metarrhizium, ese tipo de microorganismos o la combinación de ellos. 3 o 4 especies de Bacillus juntos, por ejemplo, esos son organismos vivos. Acá los divido en 3, para que quede un poco más claro y que les quede claro a ustedes cuál es la limitación o cuál es el alcance. Simbiótico. Es el más poderoso de los organismos, como es el Rhizobium que usamos en soja o que usamos en trébol o el que usamos en lotus o el que usamos en alfalfa. Él establece un contrato con la planta y nadie más se mete. No le compite nadie. Eso es una gran ventaja. Tenemos que cuidar de que no se nos queme con el sol, se nos muera o baje la población. Pero si eso lo cuidamos, el simbiótico es muy competitivo. Otro, el endofítico, entra por la hoja o entra por la raíz, se instala, hay endofíticos para gramíneas, hay endofíticos para leguminosas, tampoco tienen competencia. Basta que llegue, se pose sobre la hoja, no haya una lluvia persistente posterior, el organismo va a entrar y va a hacer su tarea, que básicamente, tanto endofíticos como simbióticos, en general tienen que ver con la captación de nitrógeno del aire. ¿Esto a qué nos lleva? Podemos ahorrar en fertilización química. Los bioinsumos con carácter nutricional, ahí es una mezcla. Puede ser extracto de algas acompañado de nitrógeno o de fósforo o de azufre o de zinc, cualquier microelemento. Es una mezcla entre químicos y biológicos. La dificultad de estos productos es que cuando uno los aplica no sabe qué es lo que está actuando más, si el nutriente que puso o el biológico que puso. En los biológicos me olvidé de una categoría, que es, dentro de los organismos vivos, los biocontroladores, que son Metarrhizium, para la chicharrita. En Brasil se utiliza Bacillus también, pero el Metarrhizium se utiliza mucho para la chicharrita del maíz. ¿Cuál es la ventaja de Brasil? La temperatura y la humedad. Ojo con el uso de organismos vivos al aire libre en Uruguay, porque a veces en verano las temperaturas de la noche bajan a 10, 12, 11 grados y la amplitud térmica afecta un montón las poblaciones de microorganismos, sobre todo los de vida libre. No tanto los simbióticos o endofíticos, porque están en otro ambiente y no sufren lo que sufren este tipo de microorganismos. Bioinsumos de carácter nutricional o bioinsumos puros, como pueden ser extracto de algas, que son muy utilizados por el tema del estrés, para bajar el estrés de plantas. Funcionan muy bien en ese sentido. Luego, en 2 categorías pongo repositores, materia orgánica. Puede ser un buen compostaje, puede ser un compostaje derivado de subproductos de industria, subproductos del citrus, subproductos del olivo, pero tiene que ser compostado. Y compostaje no sale en 45 días, como algunos creen. Compostaje en serio, que hay que estabilizarlo, que hay que ver si no tiene super cantidad, por ejemplo, como la cama de pollo o la gallinacia, que tiene una cantidad enorme de potasio y que si uno no lo regula pueden provocar problemas en el suelo, el uso. Esos serían repositores. ¿Qué otros repositores hay en el mercado? Húmicos, fúlbicos, son parte de la materia orgánica. Algunos de origen del Pleistoceno, de esa época, como es la leonardita, que es de las mejores calidades que hay. Son yacimientos que están muy abajo. Algunos vienen del norte, de Carolina del Norte, por ejemplo, son de muy buena calidad, se consideran materiales de reposición. O sea, ahí estoy reponiendo materia orgánica perdida.
puede ser compostaje de origen animal, pueden ser... Y por último, los activadores. En esa categoría de activadores, básicamente es donde está trabajando Biocrop. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de alimentar la microbiología nativa del suelo, buscando que se reproduzca exponencialmente y empiece a trabajar a favor nuestro. En definitiva, si ustedes van a utilizar biológicos, definan para qué. Tienen que tener claro si lo que tienen que arreglar es el dolor o la causa del dolor. Voy a poner un ejemplo, que es el pH del suelo, que en facultad siempre hablamos de cómo dominar el pH en función del encalado, siendo que el pH es una consecuencia, salvo para los suelos que genéticamente tienen pH bajo, como los suelos arenosos, Tacuarembó, Ribera, parte de Durazno, que tienen aluminio, que tengo que controlar eso porque si no, no puedo producir, sacando eso de lado. El resto es acidez inducida y el pH es el dolor, no es la causa. Entonces yo puedo echar 3, 5, 10 toneladas de cal y estoy tratando el dolor, no lo que causó el dolor. Por eso es importante cuando ustedes elijan, este es un ejemplo químico, pero cuando ustedes elijan biológicos, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren controlar una plaga? ¿Quieren ir junto con la semilla para que mejor solubilice un organismo vivo, solubilice fósforo? ¿Quieren atacar más el problema de fondo, la estructura del suelo, los problemas de pérdida de vida biológica? Entonces, según lo que ustedes quieran encarar, es cómo tienen que elegir esa fuente. Y después, como dijo Antonio en la charla, que también estuvo muy bien, ojo que la fertilización que hacemos, del modo como nosotros manejamos los cultivos, afectan la vida biológica del suelo. Yo lo vería como quien sube una avioneta, no sé que ustedes ven que tiene 2 pedales para darle equilibrio, sería como integrar biología con química, sería manejar los 2 pedales casi a la misma vez. No puedo apretar uno a fondo ni tampoco el otro porque ahí se me desbalancea el avión. ¿Esto implica gastar más? No, categóricamente no. En nuestra experiencia, por 13 años ya, en realidad estamos utilizando menos cantidad de insumos químicos gracias a la incorporación paulatina y permanente de productos biológicos. Es un hecho que puedo contarlo desde mi propia experiencia. Y más costo que las que tenemos hoy, suelos degradados que tenemos que resembrar con un costo de semilla, de la sembradora, muerte por sequía, ya los cultivos no soportan lo que soportaban antes, lluvias excesivas que el suelo no es capaz de absorberlas, el tema del círculo vicioso de plagas y enfermedades, el rechazo por calidad de grano, podría seguir. Hay una lista larga. Yo diría que si a mí me preguntan, con la tecnología que ustedes tienen, ¿gastaría más? Categóricamente que no. Yo estoy gastando más si no estoy sacando estas cuentas. Y los 3 pilares básicos, hagan lo que hagan, por favor, hablan de biología y no de química, por favor, fíjense bien, que tiene que ser un producto compatible con el sistema de producción, que se pueda mezclar en el tanque, que tenga estabilidad, que no se degrade con el uso, porque puede traer consecuencias que no sabemos, y que no afecte el medio ambiente. 3 pilares básicos que un producto biológico tiene sí o sí que cumplir. Muchas gracias.